da 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 tunde. Do 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 ba do 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 da. Buenos días a todos. Ya estamos aquí de nuevo con las pilas cargadas y empezando esta nueva mesa que lleva por título Nuevos Horizontes. Y como ustedes se pueden imaginar, Nuevos Horizontes quiere decir que abrimos, ¿no?, esta bendita locura, esta lluvia fina que hablamos, va calando a todas las áreas de la salud, pero está saliendo de estos ámbitos y esta mesa intenta hacer también una muestra de ello. Voy a ir presentando paulatinamente conforme van a actuar los ponentes y, en primer lugar, les quiero presentar al proyecto H Policía, en donde van a intervenir Nuria Moreno. Nuria Moreno es abogada, mediadora, es titular del bufete Adelaida Molina y es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Mataró y ha sido regidora de Policía Local de Mataró desde el 2015 al 2017. Le va a acompañar Javier López. Javier López es agente de Policía Local de Mataró, adscrito a la Unidad de Convivencia y Civismo. Los que estuvimos el año pasado en este congreso nos sorprendió muchísimo cuando estábamos debatiendo aspectos del ámbito clínico, del ámbito asistencial y cuando en el turno de las palabras de una de las mesas alguien quiere intervenir, se levanta un señor y levanta la mano y dice: buenos días, soy agente de policía. Nos quedamos todos alucinando. Es necesario humanizar la policía y por eso estoy aquí, para aprender. Nuria, Javier, cuando queráis, estamos impacientes de escucharos. Hola, me llamo Andreu. Yo, Ana. Hola, amigo, policía. La policía es amable, Buena. ayuda a la gente. Si yo fuera policía, Sería muy bueno. ayudaría a la gente. Detendría muchos ladrones. Una persona simpático. Yo creo que las chicas sí que pueden ser policías. Si yo fuera policía, ayudaría a la gente. Porque me parece injusto que digan que las chicas no pueden hacer las mismas cosas que los chicos. Porque hay ladrones por la calle, pero los policías les ponen en la cárcel. Resolver los problemas es divertida, un poco seria cuando tiene que ser. La policía quiere ser buena persona, escucharles, amable. Coche de policía son blancos, la luz, Nino, respeto para ayudar a los niños que se han perdido de muchas cosas. Muchas a la mamá. Normal, sí. Muy bien, muy buenos días a todos. Tal como me ha presentado Pilar, pues yo soy abogada de profesión, mediadora, y de hace 20 años que llevo ejerciendo mi profesión, hasta que en el 2015, por mi paso, entro en el mundo de la política y asumo la responsabilidad como política de la policía local de mi ciudad. En el 2015 yo tengo un encargo muy concreto de la ciudadanía, que es realizar un cambio de modelo de policía en mi ciudad, de un modelo de policía que está más orientada hacia la seguridad ciudadana. Tenemos que cambiar este modelo de policía hacia una policía comunitaria y hacia una policía de proximidad. Y supongo que en estos momentos os estaréis preguntando qué hace una persona con mi perfil aquí presentándoos un proyecto de policía que además está abogando por lo que decimos, por aplicar acciones de humanización en la policía. Pues bueno, yo os lo voy a explicar, es muy sencillo. Por mi perfil profesional, porque llevaba 20 años, tenía este conocimiento de las leyes, del derecho. Por otro lado, como mediadora, me había permitido adquirir también unas habilidades en cuanto a temas de negociación y de mediación. Y por otro lado, tenía esta visión que venía de la propia ciudadanía, que era la que, en fin y al cabo, me había puesto en responsabilidades políticas.
Ello me permitió, este posicionamiento, tener una visión de cómo veía el ciudadano la seguridad y, por otro lado, también ver cuál era el día a día interno de la propia policía. Entonces, como os decía, en este encargo de hacer este cambio de modelo de policía, para lo cual pues, me habían asignado, en primer lugar, lo que nos planteamos es saber exactamente qué visión tiene el ciudadano de la seguridad y qué visión tiene el ciudadano de la propia policía. Para ello, en primer lugar, manejamos unas cerca de 30.000 actuaciones anuales de la Policía Local y de Mossos d'Esquadra para saber a qué tipos de actuaciones está atendiendo anualmente la policía. Por otro lado, para conocer las percepciones del ciudadano respecto a la seguridad, se hacen unas encuestas de participación en las cuales se realizan o se llegan a 800 encuestados y, por otro lado, esta encuesta la realizan lo que son el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y, por otro lado, también se participa a nivel de 250 entidades de la ciudad en las cuales se preguntan también por su percepción de la seguridad y por su percepción de cómo funciona el día a día de la policía. Aparte, también hay una participación de consejos ciudadanos en materias de seguridad. Pues bueno, los datos os los vamos a explicar. De estas actuaciones, de estas 30.000 actuaciones que realiza la policía, el dato que se nos plantea, el resultado, es que el 90% de las actuaciones policiales son de carácter asistencial. Por otro lado, la ciudadanía explica que no se halla satisfecha de la actuación policial, del servicio que da la policía. ¿Y en qué términos lo explica? Pues habla de que no está contenta en ocasiones con el trato que recibe de la policía, no está contenta en ocasiones de lo que ellos entienden que el policía tiene que solucionar sus problemas, los llaman en diversas ocasiones, ellos vienen muchas veces y atienden al requerimiento del ciudadano, pero no tienen la sensación de que les están solucionando el problema. Entonces, lo que sí que se deriva es que el ciudadano está cambiando la demanda de seguridad hacia la policía. El ciudadano está buscando que haya una protección de manera integral de su bienestar. No solo es la protección de bienes y de derechos, sino que va más allá. Está apreciando que la policía proteja su convivencia pacífica en la sociedad, que proteja esa cohesión social y, por tanto, nos está diciendo que está buscando una seguridad más dirigida o más encaminada hacia una seguridad con carácter social. Esto es la imagen que nosotros os podemos dar desde el punto de vista del ciudadano o lo que expresa el ciudadano. Por otro lado, a nivel, por mi posicionamiento político, no solo en mi ciudad, sino en el contexto del resto de comisarías del país, apreciamos que hay unos ítems comunes dentro de las comisarías. En primer lugar, detectamos que existe un tenso clima laboral entre las diferentes escalas jerárquicas. Existen problemas de comunicación por parte de las diferentes escalas jerárquicas. Por otro lado, un dato objetivo que es común a muchas de las comisarías es que existe un alto porcentaje de absentismo. Vamos a poner una media en torno al 20% de absentismo. Y por otro lado, en estudio en profundidad de este absentismo, también se aprecia que existe un desgaste profesional. Vosotros lo conocéis mucho más de lleno porque es un tema que venís tratando muy de cerca, que es el tema del burnout y que, por tanto, existe este desgaste profesional. Objetivamente, esta es la lectura, esta es la fotografía que os podemos ofrecer de la seguridad vista desde ciudadano y vista de una persona que mantiene una equidistancia en esta visión entre ciudadano y entre policía de cuál es la fotografía. Javi.
Buenos días a todos. Gracias por la presentación en primer lugar. Estoy aquí para presentarme en primer momento. Soy Javier López, soy agente de la Policía Local desde el año 2004 y estoy aquí porque quiero explicar los motivos que me llevaron en su día, hace prácticamente ya 2 años, en los cuales intenté llevar a cabo un proyecto de este tipo. Yo hice la oposición a policía porque para mí ser policía era una filosofía de vida, que luego se confirmó en mi experiencia día a día al servicio de los demás como policía. Hice mi oposición, que su trabajo me costó, hice mi escuela de policía 9 meses en la Academia de Policía de Cataluña y posteriormente empecé a trabajar en Tordera. Inicié mi andadura policial en un pueblo del Maresme, de Tordera, y según transcurría mi experiencia laboral, empecé a detectar muchos comportamientos de compañeras y compañeros que me sorprendían. ¿Cómo era posible que compañeros que estaban llevando a cabo un trabajo vocacional que ellos mismos habían elegido y se habían esforzado en sacarse una oposición y trabajar en algo que a ellos se presuponía que les entusiasmaba, qué pasaba? Que desde el inicio, desde su andadura, hasta transcurrido un tiempo que van trabajando, ¿qué pasa para que existan unos motivos muy, muy concretos y que se pueden extrapolar a muchas comisarías de nivel estatal? Empecé a detectar mucha desmotivación de compañeros, mucha frustración. Y yo hablaba con ellos y quería saber qué pasaba, cuáles eran esos motivos, por qué una persona, insisto, que está trabajando en algo que le apasiona, ¿por qué está desmotivado? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Y todos los ítems eran lo mismo. Decían que pedían mejorar lo que es la comunicación entre agentes y mandos. No se sentían muchas veces partícipes de los servicios que podrían desarrollar en la calle para atender sin más a ciudadanos y no se sentían útiles porque era todo como un ordeno y mando, ejecutar sin disentir y no se sentían con el margen de maniobra para poder llevar a cabo, según sus conocimientos y la realidad actual que había en la sociedad, y no tenían ese margen para poder adaptarse a las circunstancias reales que había en la sociedad. Eso le generaba mucha frustración. Más los argumentos que siempre decían es muchas veces el poco margen de flexibilidad que había internamente en las comisarías. Todo funcionaba el ordeno y mando, sin ese margen de maniobra que toda persona necesita para sentirse útil en su lugar de trabajo. Eso también se unía a que, según actuaban con sus protocolos de actuación internos en la comisaría, con su formación atribuida en las escuelas de policía, salían a la calle y la realidad era bien distinta a la que habían aprendido en la escuela. En la escuela se otorga prácticamente un 90% de la formación que se imparte es de carácter técnico y únicamente hay un 10% que es un poquito transversal y difusa. ¿Qué pasa? Cuando sales a la calle y chocas con la realidad que hay un 90% de servicios de carácter asistencial, muchas veces estos agentes de policía se ven sin herramientas para poder dar solución a los problemas reiterativos que la ciudadanía tiene. Se encuentran con el descontento del ciudadano, se encuentran desmotivados internamente, no tienen margen, no se sienten útiles, no se sienten partícipes y están trabajando de lo que querían. Algo falla. Y encima no tiene la legitimidad del ciudadano porque no le dan la solución que el ciudadano espera de la policía. Todo eso conlleva finalmente a lo que hablaba Nuria, un alto absentismo de laboral, un alto absentismo de desmotivación y genera un clima no positivo internamente en las comisarías. Y según mis palabras, las conclusiones finales a las que me quiero referir son las siguientes. Hay unas carencias claras de liderazgo, falta de legitimidad entre ciudadanos, lo que les explicaba, falta de legitimidad del mando, orientación de la formación. La formación que se imparte en las escuelas de policía es muy buena, es muy positiva y necesaria para el desarrollo de nuestras funciones diarias, pero había que reorientarla basada en la actualización de la sociedad, de las peticiones de la sociedad. Por lo tanto, lo que sería muy positivo es que en la formación de las escuelas de policía se enseñaran habilidades comunicativas, habilidades sociales, inteligencia emocional, empatía. Sin esas herramientas, muy difícilmente un policía puede llevar a cabo con satisfacción para el ciudadano sus servicios diarios. Por lo tanto, es imprescindible que en las escuelas de policía se reoriente la formación
Porque si no, si esas habilidades, repito, no las tienes de manera innata, no tienes herramientas para trabajar. Y somos un servicio público, que nos dedicamos a mejorar la vida de los ciudadanos, a intentar hacer felices a la ciudadanía con nuestras herramientas que tengamos. Pues reorientemos esta formación, es que es imprescindible. Delante de la nueva orientación de la formación, lo que decíamos, herramientas insuficientes y la desmotivación. La desmotivación genera tristeza y la tristeza hace que un policía no pueda trabajar con las garantías y con lo que se merece la ciudadanía en su día a día. A continuación les vamos a ofrecer a visualizar un vídeo y posteriormente ya explicaremos el qué. Hola, soy Carla, tengo 22 años y vivo en Mataró. Yo soy Camar, soy de Mataró, tengo 21 años. Bueno, me empecé a meter en líos y empecé a vivir en una casa ocupa. Bueno, pues el Camar de hace 8 o 9 años era un chaval, vamos a llamarlo así, delincuente. Lo que me llevó a vivir en una casa ocupa fue un poco la mala convivencia que tenía un poco en casa. Y una persona que salía pues a robar, pues a delinquir, pues a ser malo. Me encontré sola, entonces quise buscarme la vida y la manera más fácil fue meterme en un piso ocupado. Un ladrón acababa muerto o preso. Yo no quería eso, ¿sabes? Llegó un día en mi vida que de tantas cosas malas que hice, dije vamos a compensarlas con las buenas. Me hizo hundirme y poco a poco pues ir metiéndome más en una mala vida y pensando que a lo mejor iba a salir por un golpe de varita, ¿no? Por así decirlo, porque viene alguien o a lo mejor y te dice pues no, las cosas son así, tienes que hacerlo así. Nos juntábamos en un parque, que necesitabas ese cierto dinero, pues te ibas a robar. Te pones a pensar y dices, joder, a muchas personas le he hecho daño, sin yo saberlo. Y a lo mejor esa persona tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Al fin y al cabo es, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces me acuerdo que llegué a la policía local de Mataró y pasé por un pasillo que habían 2 policías con el ordenador y en el fondo en la sala estaba Javi. Y bueno, yo me hice de golpe pequeña diciendo me van a quitar al perro, me van a echar de casa, vas a tener que pagar una multa, otra vez un juicio. Pues mira, yo llevaba tiempo pensando en que no era un buen camino. No lo era, ¿por qué? Porque ya te he dicho, acabas mal. Tienes dos circunstancias en llevar esa vida. Tienes 2. Yo tuve 3, que fue el apoyo de unos policías. Pero les costó, no era fácil. Se sentaron conmigo y me empezaron a contar, me empezaron a preguntar, ¿por qué llevas esta vida? Y cuando llegué ahí me dijeron, Carla, tranquila. Pero en mi cabeza decía, no te tranquilices porque la policía, si viene a ti, no es por nada bueno. Y la verdad que salí súper grande de la comisaría, de lo chiquitita que entré. Yo tenía la mano así, me cogieron la mano y me dijeron, tú puedes con todo y con más. Y me dieron una motivación que no tenía en ese momento. A mí me hizo recapacitar el día en que Javi y José se sentaron conmigo en un banco y empezaron a hablar conmigo y así día tras día, tras día, tras día. Y yo decirle al amigo, son policías. Me dice, ¿qué dices? ¿Cómo te llevas también con 2 policías? ¿Sabes? Son personas que a mí me han ayudado. Son más que tú incluso. Para mí ahora mismo ellos son más que tú. Porque ellos me han ayudado y tú no. El apoyo que te dan, la confianza que dan hacia ti, o sea, te están dando un voto de confianza, que si tú les hubieras fallado... Fui a la asistenta entonces y la asistenta tampoco me dio ninguna herramienta. Y la verdad que esas herramientas me las dio la policía. Y yo en la vida lo hubiera pensado, que la policía me podría haber ayudado tanto y con el miedo con el que fui y que salí de allí súper grande. Bueno, pues estos son 2 casos reales. Me emociona volver a verlo porque la verdad, esto es lo que te llena el alma finalmente, ayudar a los demás.
Voy a explicar un poquito en qué consistieron estos servicios. Estos servicios los hice juntamente con mi compañero, amigo y a día de hoy hermano, José Manuel Latorre, que está aquí sentado con nosotros. Es un... Te lo mereces. Es un excelente profesional y mejor ser humano. Pues nosotros estábamos los dos de policía de barrio en un determinado barrio de Mataró, un barrio que es, conflictivo, donde hay muchísima... ahí es una de las zonas donde más índice de criminalidad hay en Mataró. Pues José Manuel Latorre y yo cada día estamos en el mismo barrio, en las mismas calles, y siempre tenemos la iniciativa de, si vemos a una persona que puede empezar a encaminarse en un mundo peligroso, en ámbitos delictivos o de consumo de drogas, siempre vamos a hacer una labor preventiva. ¿La reactiva es necesaria? Por supuesto, pero la preventiva es mucho más necesaria aún. Acompañábamos cada día a Kamal. Este chico se llama Kamal. A día de hoy puedo decirlo que es mi amigo y es otra persona completamente, como podéis ver. Kamal tenía 14 años, era un niño, estaba perdido. Tenía una situación propia en casa que seguramente que fue la que le derivó a que tuviera ese tipo de vida. ¿Qué hicimos nosotros? Yo siempre digo lo mismo, no hicimos nada extraordinario, únicamente escucharle, darle herramientas, darle nuestra confianza, ponerle a su disposición las distintas herramientas que hay en la administración, que ganara autoestima, que confiara en sí mismo, que supiera que podría tener otra vida lejos de la que estaba encaminada a tener. Les explicábamos todo, hacíamos pedagogía, tutorización, le explicamos las consecuencias que podría tener su comportamiento si no lo rectificaba con el tiempo. Al principio no entraba en razón, pero poco a poco fue haciendo mella. Es más, tenemos que deciros que Kamal incluso un día cometió un delito de robo en interior de vehículo. Se procedió a su detención. La policía tiene que cumplir sus funciones, estamos obligados, pero como las cumplas, determina el cambio de esa persona o no. Kamal se detuvo y cuando él se vio con las esposas puestas, reflexionó. Eso fue para él un punto de inflexión. Dijo, esto que me decían ellos ha pasado. Tenían razón José y Javi. Y no queremos centralizar a nosotros, pero es por la experiencia con él. Pero ha pasado. A partir de ahí, cada día seguimos trabajando con él. Cada día. Y a día de hoy está trabajando, tiene su pareja, vive en un piso y ha recuperado el amor propio que nunca había tenido. ¿Qué más podemos pedir a esta persona? Eso a nosotros nos enorgullece. Y Carla, una chica también con una estructura familiar horrible, pobrecita, y acabó en un piso, siendo menor de edad, de Ocupa. Llevaba 3 años allí viviendo. Nosotros actualmente estamos en la unidad de convivencia y civismo, denominada, que creó Nuria, afortunadamente. Pues la contactamos con ella, y lo mismo, ella se refugiaba, no quería hablar con nosotros, tenía miedo de la policía. Por favor, esto hay que cambiarlo de raíz. Finalmente la convencimos, vino a comisaría. Vino allí, que lo ha dicho ella misma, no tengo que decir nada, pequeñita, chiquitita, estaba perdida en la vida. Salió de allí grande. Lo mismo, le dimos herramientas de la misma administración. Nosotros mismos cogimos un currículum suyo y se lo derivamos al Departamento de Reinserción Laboral del Ayuntamiento. Una semana después, la chica emocionada nos explicó que había empezado a trabajar y actualmente está viviendo en una vivienda de alquiler. El titular de la vivienda ha recuperado su vivienda, los tribunales de justicia se alivian de faenas, menos gastos, y esta chica se reinserta a la sociedad. Todo por llevar a cabo nuestras funciones, que estamos obligados a llevarla a cabo, pero de una perspectiva más social y más de reinserción. No vamos a dejar nunca de cumplir otras obligaciones, pero hay que hacerlo de esa perspectiva y empatizar con la gente, que detrás de cada persona hay una experiencia propia y hay que rascar y saber por qué están en esa situación. En el grupo incluso de Kamal, él fue el que detectamos, que vimos que podía tener esta posibilidad de salir, salió, y en su grupo, que eran 5 personas, otros no salieron y se aplicó lo que se tiene que aplicar policialmente. No se puede negar lo que es evidente, pero hay que utilizar la fuerza y como último recurso. Ese es el último recurso que hay que imponer. Más que imponer, hay que convencer. Y os aseguro que Kamal y Carla se convencieron por sí solos, de verdad. Y ahora os invito a una reflexión. Lo que habéis visto aquí en el vídeo y que Javi os ha explicado, ¿no recuerda
al imaginario de esos niños que habéis visto al principio cuando hablaban de la policía, una policía amable, que tiene que ser buena persona, que tiene que resolver conflictos? Pues este es el modelo de policía que H Policía propugna e impulsa. Consideramos que la policía tiene que ser una policía que se adapte a la sociedad actual. La sociedad ha cambiado muy rápidamente. Ha habido muchos cambios tanto a nivel social, a nivel económico, a nivel ético, a nivel moral. Se han integrado elementos muy importantes como la tecnología. Necesitamos un policía inteligente, un policía que tenga recursos y que tenga habilidades de comunicación, que tenga formación y conocimientos en inteligencia emocional, que sepa trabajar en grupo, que sepa trabajar de manera colaborativa con otros actores, otros órganos, para conseguir con todo ello mejorar los índices de seguridad. Esto es el ejemplo más claro que con esta manera de trabajar de un policía cercano, empático al ciudadano, un policía que tiene recursos y habilidades para aquello que tiene que realizar. No olvidemos que el 90% de su trabajo consiste en hacer actuaciones asistenciales. Tiene que tener las herramientas para poder dar respuesta a aquella demanda del ciudadano. Interiormente, a nivel policial, evidentemente se tiene que dar estas herramientas. Hoy en día, el gran problema que tiene la organización policial es que una organización jerarquizada que respondió en su momento a un modelo de sociedad, pero es una sociedad cambiante. Incluso el concepto de seguridad se ha ampliado mucho, es una seguridad mucho más amplia, con temas de seguridad alimentaria, con ciberseguridad, con temas tecnológicos. Toda esta seguridad se ha ido ampliando. Tiene que haber un policía que sepa dar respuesta y que se adecue a la sociedad de ahora. Por tanto, esta es nuestra respuesta, que sepa, que tenga habilidades, que sepa dar una respuesta proporcional. Hablábamos en la actuación de Javi y José, cuando dentro del grupo detectan con unas herramientas de inteligencia emocional qué persona se puede llegar a trabajar con ella y se puede reinsertar. Nosotros no pretendemos tener una policía que sea un policía amigo. Tiene que seguir haciendo las funciones que tiene que hacer. Estas están clarísimamente recogidas en la Ley de Cuerpos y Seguridad del Estado. Entonces, en estas funciones, allí consta que la función de la policía es resolver problemas. Y además, en cuanto a la manera de resolver problemas, tenemos un código deontológico perfectamente que allí determina cómo tiene que actuar un policía. Se trata de mirar, de dar esta mirada y empezar a cambiar una estructura policial que no da respuesta a la sociedad de hoy en día. ¿Cuál es nuestra propuesta para cambiar esta estructura que se adapte a la sociedad? Hacer unos cambios, por eso tenemos un grupo que es un grupo de estudio, de investigación, que es un grupo multidisciplinar, donde estamos cuerpos de policía, desde mandos, cuerpos intermedios, agentes de policía, abogados, mediadores, educadores y profesores de la universidad, educadores sociales, psicólogos, expertos en inteligencia emocional, el propio ciudadano, que también participa en el proyecto, y es en este proyecto colaborativo, con todas estas miradas profesionales, son las que queremos hacer cambiar la estructura policial. ¿En qué puntos? En primer lugar, que se produzca un cambio a nivel legislativo, donde recoja con claridad estas funciones. En segundo lugar, que se cambien los perfiles opositores para que se pueda dar entrada a personas que realmente tienen esta motivación de servicio público y que puedan tener estas capacidades, que puedan desarrollar en su trabajo, y finalmente orientar la formación que actualmente en las escuelas de policía es una formación correcta, técnica, les da las herramientas para tener un marco jurídico, pero la seguridad hoy en día va mucho más allá de este marco jurídico. Por tanto, hay que ser y adecuar esta formación a la policía de hoy, que es la policía
del siglo XXI, que es ha de ser una policía inteligente. Esta es nuestra propuesta. Y finalmente yo os voy a acabar con una reflexión que está extraída de un libro que se titula Mediación policial, que es de un abogado, mediador y psicólogo social, que es Josep Redorta. Y él explica con mucha claridad: es el momento, la sociedad ha cambiado, no podemos continuar poniendo parches, esto no sirve, tenemos que cambiar las estructuras, tenemos una estructura policial que no se adapta a la forma, al pensamiento. Tenemos actualmente una estructura que es, existe la orden y se cumple sin disentir. Los agentes de hoy en día son personas que provienen de la sociedad, donde es una sociedad de el me gusta y tengo criterio y tengo opinión. Si realmente no se les da ese margen de poder colaborar, de poder participar, de poder sentirse útiles, ¿para qué? Para que el propio ciudadano legitime al policía, no como esta legitimación por autoridad, sino que esta legitimación sea moral. Javi, José y muchos policías como Javi y José se ganan día a día la legitimación moral de la ciudadanía, y dentro de la propia policía se tiene que dar habilidades a los mandos que tienen que llevar grupos, tienen que gestionar grupos, las nuevas técnicas de liderazgo para poder motivar a las personas para que salga la policía con ganas. Esa motivación de servicio público lo tienen, se tiene que cuidar y tiene que salir ese policía motivado a trabajar. Por tanto, démosle todas estas herramientas y apostemos por esta policía del siglo XXI actualizada al día de hoy. Bueno, ya para finalizar, deciros que yo personalmente, ya lo dije también la otra vez, para mí era un sueño ser policía y no voy a parar de luchar hasta hacer realidad este proyecto. Este proyecto busca la felicidad de los seres humanos, todos, dentro de las comisarías y fuera de las comisarías. Por lo tanto, estamos trabajando en la policía de hoy para mejorar el mundo de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Nuria. Ahora el siguiente ponente nos va a hablar de la H Abogacía, humanizando el derecho. Él es Jorge Pinto, es licenciado en Derecho, abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y también de Madrid, presidente del Consejo Rector del Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE. Es director también del Centro de Gestión del Conocimiento de la editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, académico de honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades y coautor de diferentes obras con un currículum muy extenso. Gracias por estar aquí, Jorge, cuando quieras. Muchísimas gracias, vicedecana. Bueno, yo me voy a poner de pie quizás porque si me veis mejor. Yo primero quiero empezar mis palabras agradeciendo al doctor Gabriel Heras que nos haya invitado y al resto del comité organizador de esta convención, de este congreso, porque para ISDE es un honor poder estar hoy aquí, y también quiero transmitir específicamente el agradecimiento de la directora del área de salud de ISDE, que hemos inaugurado un área de salud que también estamos trabajando por fomentar la educación en el área de la salud, como les decía, la doctora Maricruz Martín, que no ha podido estar hoy aquí por un viaje, pero quería transmitirlo. Quiero felicitar a los organizadores porque yo realmente ayer me quedé sorprendido cuando estuve aquí escuchando varias ponencias. En concreto, yo les tengo que confesar que me emocioné muchísimo. Estuve llorando y vi a mucha gente llorando, a mujeres y hombres valientes llorando sin vergüenza ante lo que se dijo en esta sala, ¿no? Ante la potencia de la vida, ¿no? Mi compañera uruguaya ayer, cuando explicó la historia de Josefina, fue una historia de vida, y también me dio una reflexión muy importante, ¿no? Es la sociedad, lo agradecida que tiene que estar a todos los operadores profesionales del sector sanitario.
porque todos los que somos potenciales pacientes vuestros os tenemos que estar muy agradecidos, porque vuestra profesión es muy dura y probablemente es la profesión más importante del mundo, porque la salud es lo más importante. Pero dicho esto, también tengo que decir que después de la salud, para el ser humano, lo más importante probablemente es la libertad, la dignidad. Y los que se han de preocupar de garantizar la libertad del ser humano, su dignidad, son los abogados. Los abogados. Y eso no se puede olvidar. El abogado es el único operador jurídico que conoce la verdad de todo lo que sucede en cualquier contencioso. Un juez nunca lo sabe. El juez siempre lo sabe a través de otras personas. El abogado es la infantería de la justicia. Y por eso, claro, la lección que nos habéis dado desde el mundo de la medicina, de la salud, al poner énfasis en la humanización, pues desde el mundo del derecho, desde el mundo de la abogacía, lo hemos de analizar también. Primero yo, muy brevemente, quiero deciros qué hacemos los abogados, ¿no? Sabéis que abogados, por ejemplo, en España no llega a 200.000 abogados ejercientes y hay muchísimas especialidades del derecho. El derecho cada vez está más especializado. Pero en grandes líneas, todos los abogados del mundo nos movemos en 3 escenarios diferentes, ¿no? Uno que es la abogacía contenciosa o la abogacía tradicional de siempre, que es cuando te viene a ver una persona, yo en un lenguaje metafórico, te llega sangrando y te dice, mire lo que me han hecho, haga justicia, me han hecho esto. O viene una persona y dice, mire lo que he hecho, ayúdeme. Es decir, el cliente va a ver al abogado cuando ya ha pasado algo, cuando ya ha sucedido alguna cosa. Esta es la abogacía tradicional. Después hay la abogacía que más crece ahora, y especialmente en los países con sociedades más desarrolladas, que es la abogacía preventiva, es el otro escenario. Es cuando una persona viene a ver al abogado para que el abogado le ayude a hacer algo. En ese momento los abogados nos convertimos en una especie de arquitectos de los sueños de las personas, de sus deseos. El cliente te dice, oiga, yo quiero que cuando me muera pase esto. Y el abogado lo construye. Quiero construir una empresa. Quiero que el marido de mi hija nunca pueda adquirir propiedades de allí. O sea, el abogado en ese momento, insisto, se convierte en un arquitecto de la voluntad de personas. Y finalmente, un escenario también muy importante cada vez más, es el de la mediación, como decía mi compañera, que el abogado tiene un papel importantísimo, incluso el del arbitraje, el de la transacción, todas estas áreas paralelas. Eso es la abogacía en grandes líneas. Entonces, en la abogacía sí que es cierto que analizándola, el factor humano cada vez está perdiendo protagonismo. Y eso puede ser debido a varias razones. Una principal podría ser por un problema patológico de los abogados, no sé, por tener problemas psiquiátricos o psicológicos, que yo no voy a hablar de eso sería para tratar en otro tema. Pero de lo que yo sí que puedo hablar es, analizando la abogacía, ¿por qué se produce esta deshumanización en el mundo de la abogacía? Probablemente por una serie de vicios que se han ido implantando en las firmas de abogados, en los protocolos de actuación. Yo voy a intentar ser preciso, los abogados siempre hemos de ser precisos y en este tema voy a intentarlo. Yo primero voy a hablar de unas causas de la pérdida del factor humano de protagonismo en la abogacía. Una principal es la segmentación. La especialización, al igual que sucede en la medicina, está penetrando con mucha fuerza en el mundo de la abogacía. ¿Eso qué ha provocado? Que ahora ya sea muy frecuente que cuando un cliente va a un despacho, no haya un abogado que le escuche universalmente su problema, sino que a lo mejor se tiene que reunir con varios profesionales y cada uno de esos profesionales habla e interactúa con el cliente solamente atendiendo a un área del derecho, porque le es más cómodo. Eso rompe esa relación humana, esa interacción entre el abogado y el cliente. Y eso es muy duro, es muy difícil luchar contra eso. Luego hablaremos de cómo luchar, pero esa es una de las causas importantes. Otra es el cambio. Hace años, cuando un cliente iba a visitar a un abogado, venía normalmente con muy poco conocimiento de las leyes y se creía cualquier cosa que le decía el abogado. El abogado está en una posición como una especie de Dios. Hoy en día, muchísimos clientes de abogados, antes de ir al abogado,
saben, han mirado temas, se creen que saben y son muy exigentes. Es decir, no llegan al despacho a pedir ayuda, sino que a veces los abogados tienen la sensación de que más que una persona que, insisto, les viene a pedir ayuda, es una persona que les va a hacer como un examen. Eso también quiebra un poco el ambiente de confianza, porque es evidente que además los clientes era Kant decía que las buenas o malas decisiones son buenas o malas intrínsecamente y no por el resultado de las mismas. La clientela, la sociedad no coincide con Kant. O sea, a un abogado se le exigen resultados siempre. Y entonces, pero esta exigencia es un factor también que contribuye a generar tensión. Otro punto importantísimo es la debilidad, los ataques que está sufriendo el secreto profesional de los abogados. Es curioso que la sociedad no es consciente de esto. A veces no se dan cuenta que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, cualquier persona, un día puede sufrir el zarpazo de la injusticia y si no tiene un abogado que le pueda defender, es de una gravedad extraordinaria. Bueno, pues bien, incluso en las democracias el secreto profesional cada vez recibe ataques. ¿Eso qué provoca? Que claro, en el momento que una persona que sufre una injusticia tiene la sensación de que lo que le dice al abogado se le puede ir en contra, eso es atacar al derecho de defensa de una forma importantísima. Y esa debilidad progresiva del secreto profesional provoca que el cliente a veces tenga miedo de comunicar todo al abogado. Piensen, por ejemplo, en normativas como el blanqueo de capitales. Claro que todos estamos en contra del blanqueo de capitales, claro que sí, pero ojo, la policía, las autoridades lo que no pueden hacer es, para conseguir un objetivo noble, perseguir la delincuencia en ese ámbito, perjudicar y romper el derecho a la defensa, que tiene que estar siempre protegido, siempre. Pero esto es un debate que ya en instancias representativas de la abogacía se está empezando a luchar en algunos países, pero lamentablemente es un problema y una amenaza para el derecho a la defensa y para el Estado de Derecho. Eso también ataca a la humanidad. Otro punto clave es una carencia que tienen muchos abogados en su formación, que es que ya no tienen tanto respeto como se tenía antes a la confidencialidad. Cualquiera de vosotros habréis escuchado muchas veces, estoy seguro, a un abogado que por ponerse una medalla explica un asunto con nombres de yo he llevado esta empresa en el caso tal y cual. Eso un abogado no lo puede hacer nunca, nunca. Es confundirse una mala publicidad. Un cliente, cuando vas a hablar, un cliente te explica algo a ti, si ese abogado le ha explicado lo que ha hecho con otro cliente, pensará, lo que yo le diga aquí, luego a lo mejor lo contará otro. Eso también rompe la interacción, la comunicación entre abogado y cliente. Y eso es otro de los problemas. Otros protocolos que destrozan también la comunicación entre abogado y cliente. Por ejemplo, la documentación escrita de un abogado. Hay muchos despachos de abogados, por ejemplo, que viene un señor que, imaginemos que nos entendamos, que ha tenido un accidente yendo borracho, y entonces esto es algo que a cualquier persona le humilla mucho. O sea, una persona mayor eso está como avergonzada. Si cuando el despacho abre la ficha de este cliente y le pide una provisión de fondos, pone asunto, conducción bajo bebidas alcohólicas, ese papel llegará a algún sitio, lo puede leer cualquier persona y eso es una ofensa para el cliente, es una falta de discreción. Tendrían que decir asunto, derecho de circulación. Pero claro, al despacho les es más cómodo ya en la ficha identificar concretamente el tema. Esto es un gravísimo error que también hace que los clientes, las personas tengan miedo, no confíen con los abogados. Y después también finalmente otro factor que es muy negativo para la abogacía y para fomentar la relación entre abogado y cliente es, fruto de muchas técnicas de marketing y demás, es la teatralidad de muchos despachos, de muchos abogados. Hay abogados que para ponerse en valor a lo mejor hipertrofian la dificultad de un asunto, porque así si luego consiguen una solución parece que tendrá más valor su solución. Por el contrario, hay otros abogados que también exageran y su marketing consiste en decir ante cualquier problema no se preocupe, está todo solucionado. Eso también es negativo. Esa teatralidad es negativa también. Estos factores, entre otros,
rompen mucho la relación humana entre abogado y cliente. ¿Cómo hay que resolverlos? Primero, en cualquier relación entre cliente y abogado, con independencia de que tengan que intervenir diferentes abogados por razón de las diferentes especialidades, tiene que haber un abogado interlocutor que mantenga una conversación universal con el cliente, que empatice con él, que se ponga en su posición, absolutamente. Eso es clave. Después habrán sesiones con especialistas, pero no se puede tratar a una persona como si estuviera fragmentada en derecho fiscal, derecho penal, no. Es una persona que viene a pedir ayuda a un abogado. Eso es un punto clave. Hay que reforzar delante del cliente al secreto profesional. El abogado debe repetir siempre delante de su cliente que lo que le dice es secreto profesional. Hay que tener en cuenta que en la intimidad de un despacho de abogados muchas veces te dicen cosas que se te ponen los pelos de punta. O sea, todos vosotros sabéis, claro, la salud, las cosas que te da, pero yo de verdad he visto llorar a gente importante en la intimidad porque cuando el zarpazo de la injusticia se ciñe contra un hombre o una mujer, es terrible el dolor. O sea, no, es un dolor en el alma de indignidad, es algo terrible, de verdad. O sea, y entonces, claro, para que realmente una persona pueda hacer eso, tiene que tener mucha confianza en el abogado. Y de ahí que sea tan importante preservar esos conceptos. Por supuesto, como he dicho antes también, hay que cuidar la comunicación escrita, no hacer lo que he explicado antes, que hemos de pensar que cualquier documento escrito es susceptible de ser leído por terceras personas. Por eso un abogado ha de sacrificar la eficacia a veces administrativa y la comodidad administrativa para prevalecer la confidencialidad y el secreto. Es que hay que ser muy cuidadosos cómo se escribe. Sinceridad. El abogado debe tener sinceridad con su cliente, pero una sinceridad inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que el abogado nunca puede dejar de ser abogado. Y siempre su primer objetivo ha de ser conseguir el del cliente y aplicar la estrategia necesaria para conseguirlo es clave. Os pongo un ejemplo. Si un abogado sabe, por ejemplo, tiene una mala noticia que darle al cliente y conoce a su cliente y sabe que si ese cliente le dice esa noticia al día 1 le va a afectar mucho y ese cliente el día 2 tiene que hacer una declaración, pues obviamente ese abogado lo que tendrá que hacer es no darle esa mala noticia al cliente el día 1, sino que tendrá que esperar a dársela el día 3, aunque el cliente le hubiera dicho que si tenía una noticia se la dijera al momento, porque ahí tiene que prevalecer la protección del interés jurídico del cliente. Eso es muy, muy importante. Y ganarse la confianza. La confianza es el pegamento que une a los seres humanos. Cuando un cliente va a ver a un abogado, para obtener la confianza hay dos fases. Hay una primera fase, cuando una persona llega a un abogado, que la confianza se basa, prácticamente es un acto de fe. Es un acto de fe. Porque el cliente todavía no conoce al abogado. ¿Qué pericia técnica? Le habrán dicho algo. Entonces, esa persona confía en el abogado por el sistema de actuación del abogado. Pero es una cosa, pues por cómo habla, cómo interactúa con el cliente, etcétera, pero todavía no tiene evidencias técnicas. Si en esa primera fase el abogado actúa con eficacia, empatizando, interactuando con el cliente, incluso aunque luego las cosas no salgan bien, el cliente lo va a entender. No olvidemos que el contrato de un abogado no es un contrato de resultado, sino de servicio. El abogado nunca puede garantizar absolutamente el buen resultado del procedimiento. Y finalmente, porque vamos justos de tiempo, quiero decir que es muy importante que el abogado consiga afinidad con su cliente. Seguro que todos vosotros os acordáis de cuando ibais al colegio, o los que tenéis más edad y hayáis hecho el servicio militar, cuando estáis en un cuartel, o circunstancias de la vida en las que tú tienes problemas y objetivos comunes. O sea, en una clase de un colegio, todos los alumnos pues tienen la ilusión de aprobar el examen de matemáticas, que será el día tal, la ilusión de que lleguen las vacaciones, tienen una unidad de destino común. Pues el abogado ha de conseguir esa afinidad con su cliente,
que el éxito de su asunto sea común para ellos. En el momento que el cliente se siente al abogado como un compañero de destino que está en su equipo y que les preocupan las mismas cosas, en ese momento el abogado ha conseguido algo importantísimo, que es generar ese vínculo humano de confianza entre ellos. Solamente decir, finalmente, para acabar, el abogado ha de saber escuchar. Tenemos 2 orejas y una boca, hay que escuchar más y hablar menos, pero sobre todo pensar que humanizando la abogacía serviremos mejor al ser humano, a los hombres, y trabajaremos por su libertad y dignidad, y sobre todo serviremos en general a la sociedad mejor, porque, insisto, después de la salud, la justicia quizás es lo más importante de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ahora hemos hablado desde la H-Policía, la H-Abogacía, y ahora toca el turno de la humanización desde la universidad. Nuestro ponente es Roberto Amador. Roberto Amador es médico, es neurólogo, trabaja en la Universidad del Rosario y en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido investigador en neuroinmunología por la Universidad de Rockefeller. Es profesor titular y director del Departamento de Patología de la Universidad Nacional de Colombia, creador y desarrollo de cátedra meritoria Neurociencias en Arte y Cerebro, pero sobre todo, es co-creador del proyecto y estrategias de humanización de la Facultad de Medicina del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Cuando quieras, Roberto. Bueno, Pilar, mil gracias por la presentación. A Gaby, mil gracias por la invitación a compartir con ustedes en España las experiencias que hemos tenido de humanización en Colombia. Bueno, vamos a hablar entonces de una nueva cultura. Uno pensaría que humanización no hay que enseñarla porque pues esa está hecha desde que existe el ser humano, pero sí es la humanización desde la universidad. Vamos a presentar entonces unos conceptos desde la evolución, desde la adaptación de las moléculas a la estética. Dice uno, y la estética con la humanización, ¿qué tiene que ver? Entonces es un trabajo que hemos hecho con el profesor Fernando Galvani y Jairo Pérez y la Facultad de Enfermería. Y aquí es nuestro logosímbolo, donde está la mano de mamá o papá y la mano del bebé, que es el apego o el vínculo, que es la base de la humanización. La realidad siempre tiene que estar en contexto. Contexto es la palabra del siglo XXI, ya sea para las moléculas o para los seres humanos o para la policía o para el abogado. El contexto es clave. Entonces está el paciente, pero siempre está en familia. Pero la familia está alrededor de un equipo de salud, y alrededor del equipo de salud está la institución, y la institución el sistema de salud. El problema de todos nosotros en salud es el sistema, o los sistemas, porque nos enseñan a ser buenas personas en las facultades, pero después nos toca trabajar en 5 minutos lo que sabíamos hacer en 1 hora. Entonces viene una serie de microconflictos, y fuera de eso hay macroconflictos de nuestro país, del mundo, de la globalización, etc. Entonces, hemos oído en estos días lo importante que es saludar al paciente por su nombre, presentar a los miembros del grupo cuando va uno con estudiantes, decirle al paciente el nivel de aprendizaje en el cual están, solicitarle permiso y agradecerles que podemos estar con ellos estando con estudiantes. Y fuera de eso, conocer las inquietudes, el compromiso del mismo paciente en su cuidado. Eso es importante. El paciente tiene que ser parte de ese cuidado, no solamente nosotros. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, como estoy haciendo ahorita yo, una puesta en escena, me inventé un guión y eso es lo que les estoy contando, estoy echando un cuento. Eso es lo que hacemos todos los días, a cada momento. Entonces, es una puesta en escena donde cada uno tiene su papel como protagonista. Es el paciente, la familia, el equipo de salud. No es basado en el paciente, es basado en la persona, y la persona somos todos. ¿Por qué? Porque necesitamos un contexto que sea moderador del estrés, que sea de adaptación, de resiliencia, que tengamos los recursos materiales y que haya una red de redes sociales. El grupo
HUSI dice diseñando juntos nuevos horizontes. Realmente es juntos. O sea, todos tenemos que estar. Esa es la clave para poder desarrollar un programa de humanización. Ahora, para los que son más textuales, les pongo textuales. Mis diapositivas son textuales y de imágenes dependiendo del cerebro de cada uno. Entonces, en estas son textuales. Entonces, tenemos primero entender más que saber. Hay que ser más que sabiondos, entendiondos. O sea, hay que entender las cosas para poder ser más humanos. Nosotros no estamos formando, o los estudiantes no se forman, se transforman. Eso es el siglo XXI, es transformarse. Tiene que ser una pedagogía interprofesional. Enfermería nunca se ve con los médicos en un mismo salón para discutir o para dialogar. Entonces, la idea es que haya mucho más asignaturas que sean interprofesionales. Las mías, por ejemplo, arte y cerebro, humanización, neurología extrema en cuidado intensivo, todas son interprofesionales. Y esa es la clave. Jerarquía compartida. Generalmente se tiende a que el médico es el que está como por aquí a 10 centímetros del piso. No, cualquier momento en una revista puede ser enfermería, terapias, etcétera, quien maneje o dirija la revista. Eso es lo que se llama... Eso es lo que se llama una jerarquía compartida. Ejes, entonces, más que ejes, son una matriz de transformación. Nosotros entonces tenemos que comenzar, primero, haciendo nuestro programa en atención en salud, ya en la institución, la educación en salud en la universidad y la calidad de vida y condiciones de ejercicio de los profesionales de salud. Si no se toman los tres elementos al tiempo, no va a funcionar ningún programa de humanización. Y fuera de eso, hacemos una conceptualización, que es lo que les voy a mostrar ahora más adelante. Tenemos unas estrategias y tenemos investigación de todas las actividades que se van haciendo y se hace la acción y la promoción. Eso, digamos, es como la matriz. Fuera de eso es hacer evidente lo oculto. Todo el mundo habla del currículum oculto y resulta que lo oculto es eso, la humanización. Entonces hay que sacarlo al aire. Aprendizaje basado en la persona y la epistemología del cuidado. Es la persona, como les decía. Nosotros tenemos el juramento de Hipócrates. Enfermería, por ejemplo, tiene a Jane Watson. Y eso ya está escrito, pero lo dejamos en el cajón y el tiempo y el sistema no nos permite desarrollar lo que debemos ser. El aprendizaje basado en valores. La evidencia es un valor, pero la intuición también, pero esa se olvida. Está la estética, la ética y la moral, y no sabemos dónde está la estética. Creemos que la estética está en los museos, la estética está con nosotros desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a acostar. Está la ética, la moral y la espiritualidad, que vamos a ver entonces cómo se origina todo esto. Es entender el ser humano a partir de la empatía en el desarrollo profesional y familiar. Contexto, la palabra del siglo XXI, se los vuelvo a repetir, es clave. Es el enfoque sistémico, es el ambiente físico y social, organizacional, pedagógico y emocional. Vieron que los niños pedían lo único que querían era un jardín, un salón de juegos al aire libre. Entonces, veamos que el contexto es tan importante. Entonces, ya finalmente vamos a hablar sobre el diálogo de las ciencias. No es discusión de las ciencias, no nos vamos a pegar. No, es el diálogo de las ciencias humanas con las ciencias naturales. Las naturales no se hablan con las sociales y humanas, ni las humanas con las sociales. Ese es el problema. La teoría de teorías, hay que juntarnos en algún sitio. Y ese salón donde nos juntamos se llama la complejidad. Y tenemos que hablar de la psico, endo, neuro, inmunología. O sea, la psicología con la neurología, la endocrinología, la inmunología, y todo junto. O si no, no vamos a entender el ser humano. Entonces, comencemos. Antes de eso, tenemos muchos programas en las diferentes áreas de enseñanza, ya sea en las revistas médico-asistenciales, en el egreso hospitalario, en el parto humanizado, en la humanización en pediatría. El paciente tiene nombre, yo no soy, digamos, esas son como las estrategias o líneas de intervención. Aquí es interesante, mi compañero Jairo, anestesiólogo,
jefe de la unidad de cuidado intensivo y jefe de humanización del hospital y hace parte de nuestro grupo. Cuando comenzamos el nuevo hospital, se decidió de puertas abiertas y que a las 5 o 6 de la tarde se reunían los médicos y enfermería con los familiares para contarles qué había pasado y qué va a pasar durante la noche de su paciente. Entonces él se preocupó porque dijo, no, ahora van a decir que les pongo más trabajo, que van a gastar 1 hora, 2 horas con los pacientes, eso va a ser terrible. Hoy en día todos quieren hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque están compartiendo el estrés, la angustia con los familiares y entonces todos están más tranquilos. Eso es una cosa increíble. Por eso es que es tan beneficioso y eso es una asociación terapéutica bidireccional. Entonces, el problema, pues las neurociencias. Las neurociencias son las ciencias naturales, las humanas y las sociales que tienen que dialogar. Es una forma transdisciplinar. Fuera de eso es un neuroconstructivismo. El cerebro es el que construye la realidad, lo habíamos dicho desde el principio. Y una cosa muy importante, ¿qué es arte? ¿Qué es estética? Diría uno, bueno, estaba hablando desde medicina o de enfermedad, ¿qué tiene que ver el arte? Pues el arte es la expresión de nuestro pensamiento. Y la estética es nuestro pensamiento, pero con sentimiento. Entonces, comprender las funciones complejas del ser humano en lo evolutivo, en desarrollo, la adaptación, la plasticidad, la experiencia, el aprendizaje y la espiritualidad. Todo integrado. Entonces el ser humano es bio, psico, social y espiritual. ¿Esto qué es? Todos dirán, bueno, algunos dirán es un galápago, es un manubrio, ¿no? Un calapié, etc. Pero no, realmente el todo es más que la suma de sus partes y ahora sí es bicicleta. Cuando la juntamos y entonces tiene una función, tiene un proceso y tiene relaciones. Eso es la complejidad. Entonces, un organismo es la incorporación continua de ese patrón de organización, de esas partes interrelacionadas. Entonces, procesos y relaciones es lo que somos nosotros como seres humanos y como ciencias podemos entonces conversarnos. Entonces, somos relaciones, somos procesos y es una autoorganización, ya sea el cerebro o la misma bicicleta. Hay unas relaciones del cerebro, neuronas integradas, que no son estáticas, son conexiones funcionales. Aquí, por ejemplo, tenemos unos nodos y unos hubs, hubs, pero si yo le pongo emoción o motivación, mire cómo se activan diferente. Esas son cuestiones matemáticas. O sea, cambia totalmente las mismas redes dependiendo de cómo las agregue. Entonces, tenemos acá el dualismo metafísico o las ideas no dualísticas y comienza a evolucionar desde Baruch Spinoza hasta hoy en día para poder entender mente-cuerpo y cuando uno le pone la rayita es lineal, pero si le ponemos el slash es una fusión. Entonces mente-cuerpo es una fusión. Pensamos, el ser humano tiene un cuerpo humano viviente, un cerebro humano funcionante, pero tiene un contexto físico-social y entonces la mente es un proceso emergente de interacciones que nunca ha separado del cuerpo ni del cerebro. O sea, es una unidad. Entonces la mente no es una cosa. Eso ya lo había dicho Dewey como experiencia. Y entonces ya tenemos un nivel de organización funcional que permite la comunicación y el significado compartido. Entonces ahora sí podemos entender la supervivencia, el crecimiento, la conceptualización, el entender, el razonar, el conocer, la voluntad. Hay un pensamiento mucho más integral si encontramos que para pensar necesitamos el cuerpo. Es lo que se llama en inglés el embodiment o la corporeidad. Y en inglés la cognición situada o fundamental. Si no hay cuerpo, no hay mente. Y las lógicas hacen parte del cuerpo, no de la metafísica. Entonces, juntos es la jerarquía compartida. Me puse a buscar una obra de arte, me gusta el arte, me puse a buscar una obra de arte y la encontré en Santiago de Chile. Esta belleza es Bellas Artes en Chile y aquí tenemos la obra de arte, se las voy a mostrar.
Fíjense el ser humano y su contexto. Hay una continuidad. Eso es lo que somos. ¿Sí? Se llama Umbral de Asler Federico, y es interesante que también otro chileno, Francisco Javier Varela, nos hable del organismo y su entorno que se codeterminan mutuamente. Él fue el que hizo que se aclarara para el mundo cómo es que funciona, cómo construimos el pensamiento no con palabras, sino con acciones, a partir de acciones, de experiencias, que De Waal lo había dicho teóricamente también, filosóficamente Francisco Varela. Entonces, el arte, tenemos que somos una puesta en escena, que tenemos que las experiencias del cuerpo, que el cuerpo hace parte del mundo, que la experiencia de espacialidad es la intencionalidad, se construye el sí mismo, y hemos hablado en estos días de que somos música. La música no está afuera, no está en el instrumento, sino somos música. Es lenguaje de cerebro. La música hace parte de nosotros, y entonces por eso es tan fácil sincronizarnos con la música. Entonces el arte es la expresión de nuestro pensamiento, y la estética, como les decía, es nuestro pensamiento con sentimiento. Si nosotros vemos acá, nuestro cerebro tiene una parte medial y una parte lateral. En esta parte medial podemos construir lo que el cerebro siempre está en el futuro para construir el presente a partir del pasado. Entonces, con esa parte medial nosotros podemos hacer ese tipo de actividades, y si le ponemos, si estamos deprimidos, tenemos alterado este sistema. Si le ponemos opiáceos, se altera, y si está en un estado vegetativo, esta parte del precuneus se altera. Los anestesiólogos lo saben muy bien, la parte de precuneus que hace parte del funcionamiento de la anestesia para que no nos duela y podamos estar conscientes. Esta es la ternura, nodos y hubs, para que nos acordemos que están integrados. Y entonces voy a presentarles el origen de este proceso. Harlow y Harlow hacen un experimento en los años 60 de la siguiente forma. Harlow designs a set of ingenious experiments. He raises a baby monkey, allowing it to choose between two surrogate mothers, a wire mother that feeds it, and a cloth mother that doesn't. A cloth mother that Harlow thinks might provide something else, comfort and love. Here's baby 106, weaned on a wire mother. He's going to the wire mother. But this infant quickly runs to the cloth mother, where he will stay for the next 18 hours cuddling. In Harlow's mind, choosing nurturing over sustenance. In another experiment, Harlow creates a fearful situation. Whom does the infant turn to now? Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Pues vemos lo importante que es el apego, esa situación de madre. Y aquí, no sé si ustedes reconocen estas obras de arte, son de Sorolla. Está la madre y su hija, la familia, o sea, la evolución, mi esposa y mis hijos, mi familia, dice ahí. Estamos en los años 1900 y vemos que la región orbitofrontal del cerebro se baña de oxitocina para poder hacer el apego o el vínculo. Esa misma oxitocina que hace que el útero pueda
ayudar a salir el bebé o salir la placenta. Eso es lo que se va a llamar entonces el amor maternal, y cuando llegue la adolescencia se llamará amor romántico, pero también esas mismas áreas tienen que ver con el placer, el arte, la estética, la música, etc. Entonces, este será el origen de lo que se llamaría el artificar. No existe, hay que decirle a la Real Academia de la Lengua Española que artificar debe ser un verbo, no es un sustantivo. La protoestética, la ética y la moral. Por eso se dice que la humanización es de cuna, ¿sí? Va construyéndose poco a poco. Cuando ese bebé tenga un estrés muy, muy severo, estas neuronas que se llaman de fonecónomo, que deberían, que hacen parte del sistema de adaptación para nosotros no morirnos, se pueden morir esas células, lo que llaman los psiquiatras estrés postraumático. Un niño que es violado a los 5 añitos, por ejemplo, va a perder estas neuronas. ¿En dónde? En el cíngulo, y esta es la ínsula. No se les va a olvidar la ínsula como un elemento importante. Son redes que hay en el cerebro, están bien metiditas en el cerebro, no nos las enseñan y son muy importantes. Porque van a tener que ver con la resiliencia. Entonces, toda esa corteza orbitofrontal, cortezas cinguladas, van a facilitar que se construyan las valencias afectivas para que las experiencias tengan un valor. Estos son los mapeos corporales, por ejemplo, en la depresión, en la tristeza, en el amor, en la felicidad. Entonces, fíjense cómo el cuerpo tiene que ver, porque toda la información que viene del cuerpo va a llegar a la ínsula. Incluso la caricia llega a ínsula la información y con eso va a construir lo que se llaman los sentimientos. O sea que un dolor, un pinchazo es un dolor, pero ese dolor puede ser sufrimiento y ese sufrimiento entonces es construido ya en la ínsula. Pero es interesante esto que les acabo de decir, esas redes para construir el qué, el dónde y el cómo, para construir a través de los movimientos oculares y con las vísceras las emociones, es lo que se llama el sistema de la estética. Pero ese mismo sistema de la estética es el mismo del placebo. Entonces comenzamos a entender que tenemos unas redes que dependiendo de cómo se vayan integrando, nos van a producir ciertos sentimientos. ¿Esto qué es? Lo que está allá arriba. No es el Principito. Es Valencia, ¿cierto? Y esto es Valencia, pero en el 1900, cuando estaba Sorolla pintando en la playa, y ustedes ven la diferencia entre esa quietud y esa belleza y ese movimiento de las olas, la tristeza del llanto de este niño, esa madre. Entonces, ¿sí ven cómo entonces el arte, la estética nos permite ponernos en los zapatos de la otra persona? Entonces, las vísceras, la ínsula, el cíngulo, la construcción del don, del qué, la esterocepción, esto amarillo, entonces es la ínsula, y esta aquí central es la región orbitofrontal, y entonces entre la ínsula y la región orbitofrontal vamos a construir valores, y con los valores podemos tomar decisiones, buenas o malas. Y entonces tenemos que tener un sistema motivacional a través de la dopamina o endorfinas para tener el deseo o el querer y tener el placer. Y con el placer, entonces ya podemos, toda acción que hagamos siempre va con ética, con estética y con moral. Toda acción que uno construye, cada 700 milisegundos se hace eso. Entonces es lo que vamos a llamar entonces un pensamiento con sentimiento. Si ven que entonces es tan importante la estética y el arte para poder entender la humanización, es la base de la humanización. Entonces, nuestro cerebro tiene una parte medial, que es la red de modo por defecto que habíamos visto. Tenemos acá, entonces, la lateral, que es la que nos ayuda a construir el mundo externo. Entonces, mundo externo con mundo interno. ¿Y ahora qué necesitamos?
que se conversen los dos mundos. ¿Y cómo lo hacemos? Con sentimiento. ¿Cómo? Con la ínsula que está acá. Entonces la ínsula es un switcher que va a pasar del mundo interno al mundo externo. Y porque le está dando valores. Entonces, el sistema nervioso autónomo, endocrino, la caricia, la alostasis más que el estrés, porque la alostasis es la capacidad de adaptarse, el sentimiento, la estética, la ética y la moral, construye valores, y entonces ya tenemos una nueva cultura de humanización en la que tiene unas bases biológicas que se están conversando con las ciencias humanas. En estos días anteriores hemos sentido un dolor cuando nos han contado esas historias de vida y nos hablaron del perdón. Vimos la transgresión, el perdón, y entonces estas áreas que tienen que ver con la parte lateral del mundo externo nos van a ayudar a construir entonces, a controlar las respuestas prepotentes de represalias y amargura contra los que nos hicieron algo, y entonces podemos tener resiliencia ante esas situaciones. Qué mejor ejemplo que el que nos dieron. El cerebro está pasando eso, está controlando, a partir de estas zonas, está controlando la parte más primitiva de nosotros y podemos perdonar. Y si perdonamos, es perdonar para uno mismo, no para el otro. El otro puede ser igual de malo, pero para nosotros poder vivir en paz. Entonces, importante, el significado de la vida es encontrar el verdadero yo y propósito de la vida, encontrar y reconocer para aprovechar cada oportunidad y potencial en la existencia de uno. Aristóteles ya lo había llamado eudaimonia, Maslow lo llamó trascendencia, y una de las bases de los programas, nuestro programa es el encuentro, yo me encuentro, tú te encuentras, nosotros nos encontramos, todos juntos. Y esa eudaimonia que les decía es la que se integra a través de la ínsula también. Entonces tenemos, voy a pasar rápido, Maslow, que fue alumno de Harlow, que fue el que hizo los experimentos de los monitos, de los macacos. Entonces habló de las diferentes necesidades fisiológicas de seguridad. Y a medida que le tocó nadar en todas las filosofías y psicologías del siglo pasado y logró sobrevivir y encontró la estética como una cosa muy importante y llegar a la trascendencia. En este esquema, en el que hacen mente, cuerpo, espíritu, encontramos que vale la pena tener lo siguiente: compasión, presencia, escucha verdadera, fomento de la esperanza realista, elementos críticos del cuidado espiritual. Es la relación entre el individuo como médico y el individuo como paciente. Todos los profesionales deben cuidar la autoconciencia para evitar la interferencia de personas, creencias y sesgos en la atención ética y centrada en la persona. Y entonces no es hacer, sino ser. Es curar, aliviar y consolar. Es atención plena y profesionalidad. Hipócrates ya lo había dicho. Todas las religiones van a lo mismo, tienen las mismas preguntas y necesidades, son universales, pero las respuestas y los enfoques varían. Hay que respetarlas porque eso es una de las grandes partes de la resiliencia. Y el ser resiliente es reconocer los signos de estrés y formas de lidiar con él, las dietas saludables, una vida significativa, solidaria, de empatía, de humanización, es decir, vivir en paz consigo mismo y con el prójimo. Es la relación temprana entre padres e hijos, y es algo interesante. La alostasis, si bien tiene una base cultural muy grande, también es biológica y heredada. Nomás tenemos aquí, por ejemplo, el bienestar y el malestar. La ínsula está acá, y cuando las citoquinas se liberan de los glóbulos blancos, los linfocitos, etc., van a la ínsula, y a la ínsula la cambia su actividad, y entonces en vez de tener una sensación de bienestar, tiene una sensación de malestar. Entonces, a veces las personas están como en una cajita de cristal
y está uno como alejado, pero si uno se pone a mirar, esta era una alumna que encontré en la puerta de la Universidad de Ciencias Humanas de Mendoza. Están en la puerta sentaditas ahí, esperando a que uno pase. Y entonces dice uno, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces trato de hablar con ella y me acepta. Entonces, humanización en salud es pensamiento con sentimiento. Tiene como centro el ser humano en su aspecto biopsicosocial y espiritual, en su dignidad, sus intereses y valores fundamentales. Asume el conocimiento científico con evidencia y una postura ética ante la vida y la muerte, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, lo emocional y lo afectivo. Entonces, nosotros, nuestra universidad tiene un logo que dice Orgullo UN. Como les he hablado tanto de cerebro, pues sería como cambiarle el corazón por un cerebro, pero no. El Día del Amor y la Amistad no regalen cerebros, sigan regalando corazones. Pero ya sabemos cómo es que se construye el sentimiento y la humanización. Humanización en salud hace parte del programa de bienestar de toda la universidad y Kino nos termina diciendo, mire, todo lo que he dicho yo no lo tengan en cuenta. O sea que he decidido enfrentar la realidad. Así que apenas se ponga linda, me avisan. Entonces no haga nada, no hagamos nada. Entonces, mil gracias, muy amables. Bien, yo creo que hay que agradecer a los ponentes que han respetado escrupulosamente el tiempo, por lo tanto, tenemos tiempo para preguntas. Buenos días. Quisiera agradecer estas ponencias porque yo creo que al final encontramos que los problemas son los mismos en todos los ámbitos, pero es muy interesante ver las distintas perspectivas. Yo quería, el tema de los policías, es un tema que a mí siempre me ha inquietado mucho, siempre os admiro mucho. Pienso que os debemos muchísimo porque trabajáis en unas condiciones muchas veces terribles. Y yo ahora estoy en un centro de salud y en un barrio conflictivo y veo muchas veces parejas de policías que vienen trayendo a las personas detenidas. Algunas veces me entretengo a hablar con ellos y les pregunto, ¿no? ¿Quién cuida de vosotros? Porque igual que nosotros los sanitarios tenemos el burnout y sufrimos porque somos seres humanos y nos afecta lo que estamos viviendo. Vosotros, lógicamente, también os tiene que impactar tantas cosas que veis, ¿no? Y entonces me ha parecido fantástico todo lo que habéis propuesto respecto de la formación, ¿no? Y yo además pregunto, ¿no? Además de todo esto que me parece genial, maravilloso y esperanzador, ¿quién os cuida? ¿Quién cuida a los policías? ¿Quién va a ser la figura? ¿Qué institución, qué personas, qué grupo de trabajo, qué persona dentro de vuestra institución os va a cuidar, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Decirte que actualmente a los policías, cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles de afrontar, ya que vivimos siempre los peores 20 segundos de todo el mundo también, al igual que en la sanidad, actualmente no tenemos a nadie que cuide esa dificultad que se enfrenta a un policía. Actualmente no hay nadie. Lo tiene que hacer uno propio, con sus compañeros, con su familia. Y a veces se lleva los problemas a casa. Se lleva a casa. Y eso es muy duro, de verdad. Ver cómo se apaga la vida de un niño pequeño, un accidente muy grave donde ves que una persona ha perdido las piernas, ver una violencia de género muy grave, con una mujer muy herida, ver un sinfín de situaciones que eso marca, porque somos seres humanos igual. Dentro de uniforme somos seres humanos igual, con las mismas necesidades que cualquiera. Y actualmente no cubre esas necesidades nadie, nosotros mismos. Por eso este proyecto buscamos lo mismo, ese apoyo, ese acompañamiento, ese cuidado,
ese entendimiento, esa comprensión con el policía y ayudarle a superar esas situaciones tan adversas que nos encontramos, porque es muy doloroso quedarte solo, sin ese apoyo, para poder salir adelante y superar y entender que la vida finalmente es eso, pero necesitamos el apoyo. ¿Sí? Solo es muy difícil. ¿No hay articulado nada? ¿Alguien ha pensado en que haya un psicólogo en las comisarías, en que haya un grupo de escucha? Sí, hola, buenos días. También agradecerte tu intervención. Sí, ciertamente tenemos los recursos a nivel de recursos humanos. Lógicamente ellos pues tienen asistencia a nivel psicológica, pero fuera propiamente de la organización policial, y eso es un tema que nosotros hemos detectado y es un tema que nos preocupa. Entendemos que, tal como explicaba el agente Javier López, ellos viven un día a día también muy duro, muy intenso a nivel emocional, y es muy importante el equilibrio de un policía, porque nos jugamos muchísimo los ciudadanos cuando tenemos que recibir el soporte de un policía que entendemos que tiene que ser en todo momento emocionalmente equilibrado. Y por lo que él mismo ha relatado, el día a día que se encuentran, viven situaciones a veces muy límite y, lógicamente, no es suficiente muchas veces pues este soporte que puedan tener a nivel de familias, a nivel de psicólogos, sino que dentro de la misma organización, y eso es lo que apela este proyecto, es que exista una figura que cuide de este equilibrio emocional del policía. Buenos días, Javier. A ver, ¿no crees que también a la población habría que formarla sobre cómo deben de comportarse con la policía cuando la policía se acerca, les solicita algo? ¿Crees que está formada? ¿Crees que la población sabe cómo tiene que tratar a los policías cuando se acercan a pedirle una documentación, a hacer cualquier requerimiento, cualquier cosa? ¿O no tenemos ni idea? Muchas gracias por tu pregunta. Sinceramente, habría que hacer también un trabajo de pedagogía social, porque es importante saber y conocer las funciones que tiene un policía. Y cuando un policía te exige en un momento dado o te solicita una documentación, está argumentado, está motivado. Lejos de esa motivación no podemos pedir la documentación a nadie. Pero sí que es cierto, y así está teorizado por el propio Francesc Guillén, que normalmente una actitud ¿cómo puedo decirlo? A ver, adecuada de un policía hacia un ciudadano, normalmente el ciudadano responde bien, normalmente. Pero si el ciudadano percibe que hay cierta autoridad del policía hacia el ciudadano únicamente pidiendo una documentación, si detecta que hay un elemento de fuerza hacia él mismo, se genera el doble de rechazo por parte de la sociedad. O sea, tienes razón, estoy completamente de acuerdo contigo, que habría que hacer un trabajo también en esta labor, pero también es verdad que el ciudadano, normalmente, si el policía requiere la documentación de manera correcta, llana, amable y empática, muy difícilmente el ciudadano le pone en un aprieto. Pero sí que es verdad que la labor hay que hacerla, estoy de acuerdo contigo. ¿No hay más preguntas? No puede ser. Si no, pregunto yo, ¿eh? Amenazo. Muy bien, ahí hay una pregunta, José. Ahí. Bueno, buenos días. Yo he llegado solo a la intervención del profesor Roberto Amador y quería preguntarle, cuando usted ha hecho toda la exposición de todas las conexiones cerebrales donde se ha estudiado que datan los sentimientos, los afectos, y yo, conforme iba usted desarrollando esto, ha presentado alguna diapositiva que sí que aparecía el espíritu y digo, la ciencia puede dar respuesta a quién es el hombre en todas sus dimensiones, es decir, hay un nexo entre lo que es la pura materia orgánica de nuestro cerebro con todas sus conexiones, sus reacciones bioquímicas,
que conecten con esto que llamamos lo espiritual del hombre, que entendemos que está ahí, ¿no? O sea, porque reducir al hombre solo a reacciones bioquímicas y materia, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Quizá es que no sé, que a lo mejor no lo ha dicho usted porque no tocaba decirlo, ¿no? Pero bueno, no sé, lo que ha estudiado y eso, esa conexión de la materia con el espíritu, ese punto de misterio que hay ahí a veces, si me puede decir así algo al respecto. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, pues, obviamente que las ciencias naturales no pueden dar explicación absolutamente a todo. Sí sabemos que cada vez es más fácil entender el objetivo de lo subjetivo y lo subjetivo de lo objetivo, pero obviamente que poder llegar a explicar creencias es muy difícil. Por lo menos la base de dónde surge y cómo se altera, ¿no? Lo ve uno, por ejemplo, en pacientes con demencia frontotemporal, etcétera. Ve uno cómo se altera estas cosas que he dicho en la charla. Pero no quiere decir que podamos tener la explicación de absolutamente todo. Bueno, hola otra vez. Yo quería hacer una reflexión cuando ha hablado Jorge Pinto, cuando ha dado sus estrategias de cómo romper esta deshumanización, ¿no? He encontrado un nexo muy afín con la conferencia de Florencia, cuando pedía que necesitaban las familias, ¿no? Entonces, habéis hecho prácticamente el mismo decálogo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante ver que realmente la humanización está dentro de uno mismo, sea el campo que sea, ¿no? Ella decía confianza mutua, información, orientación, empatía, acompañar, estar y comunicación asertiva por parte de los médicos, ¿no? Prácticamente es la misma propuesta que hacías tú desde tu ámbito. Y a mí, pues la reflexión que me viene es que cada uno en nuestro ámbito vemos lo que vemos, ¿no? Pero que antes de ser buen abogado, antes de ser buen enfermero, antes de ser buen policía, antes de ser un buen acompañante, un buen profesor, primero hay que ser buen ser humano, ¿no? Y la esencia todos la habéis contado con más experimentos, con más experiencias, pero que es una reflexión que me parece muy interesante. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que has dicho, ¿no? que es cierto, ¿no? Si eres buena persona, nosotros también lo decimos en el mundo de la formación, ¿no? Las buenas personas, siempre es más fácil todo con buenas personas, ¿no? Y después, claro, hay profesiones como la medicina o el derecho, claro, que es que el ser humano es el centro de todo, ¿no? Entonces, eso aún es más necesario, ¿no? Yo creo que también para hacer tornillos también hay que ser una buena persona, sin duda alguna. Pero bueno, los que trabajamos directamente con el ser humano, pues tienen aún mucho más valor, si cabe. Bueno, esperando la siguiente pregunta, y como no puede ser de otra forma, como docente de la universidad, tengo que, Roberto, hacerte una pregunta. Cuando hablamos de la humanización, ¿no? de la universidad, ¿no? Y has dicho un aspecto que para mí es muy importante. Y no sé, me gustaría saber si tenéis experiencia en vuestra universidad, ¿no? Yo que trabajo en un campus donde hay diferentes carreras, ¿no? Es un campus Bellvitge de la Universidad de Barcelona, está configurado por medicina, enfermería, odontología, podología y ciencias biomédicas. Una de las cosas que nos preocupa mucho es el tema de la transversalidad, ¿no? Sobre todo con los futuros médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, ¿no? En donde en su vida real van a tener que trabajar conjuntamente sí o sí, ¿no? Quiere decir que esto es inevitable, ¿no? Y estábamos pensando, y tenemos alguna propuesta, y hemos empezado a hacer una prueba piloto con estudiantes de final de carrera de medicina y estudiantes de enfermería de final de carrera, hacer algún tipo de simulación, de escenarios simulados para trabajar todo lo que son las competencias no técnicas, ¿no? Es decir, el trabajo en equipo, la comunicación interprofesional. ¿Tenéis alguna experiencia en vuestra universidad que nos pueda también dar un poco de luz a este camino? Claro que sí. Tengo 3 experiencias. Una dirigida a la parte de humanización. Tenemos
una asignatura que se llama Humanización, en la que están todas las carreras que tú dijiste, trabajan en conjunto, no solo son presentaciones en PowerPoint, sino son performance. Entonces, esa parte ha sido extraordinaria porque los muchachos, los unos conocen lo que hacen los otros y se ponen en el papel del paciente, etc. Eso ha sido un éxito. El problema es que es selectiva y no para todos. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que para el futuro tiene que convertirse en una permanente y no electiva. Ella nació de otra cátedra que tengo que se llama Arte y Cerebro, nació hace 20 años. Comencé con 5, 25 y hoy en día tengo 150 estudiantes, que a las 6 horas de abrirse los cupos está lleno y tengo los mejores promedios de los muchachos. Pero tengo abogados, filósofos, médicos, terapias, enfermeras, y es increíble el que ellos se puedan hablar entre sí y el uno le enseña al otro. Entonces yo como docente me multiplico y a la vez ellos, el mundo se les crece. Entonces yo les doy artículos de arte y les doy artículos de neurociencias y se integran. Y el pintor termina hablando del cerebro y así. O sea, es espectacular. Y la otra cátedra que tengo es la de neurología extrema, en la que llevo a todos mis alumnos de neurología de la universidad, de mi universidad, la nacional, con la de otra universidad, pero que son de cuidado crítico. Y entonces los pongo a conversar para analizar el paciente que está en cuidado crítico con problemas neurológicos. Entonces se crece y todos aprenden los unos de los otros. Por ejemplo, dentro de la semiología de cuidado intensivo, si el muchacho no se habla con la enfermera, no puede evaluar al paciente, porque es la enfermera la que sabe del paciente y no el médico, no los equipos, no los monitores. O sea que sí se puede. Lo que pasa es lanzarse. Sí, señora. Hola, perdón. Mi pregunta iba un poco como en puente entre Jorge Pinto y Javier López, porque bueno, yo lo poco que sé del mundo de lo penal es relacionándome y conociendo a víctimas, sobre todo de violencia de género y de violaciones, niños y tal. Y todo lo que cuentan sobre como el sufrimiento mayor que han pasado en el ámbito de lo penal, ¿no? Es el tener que repetir continuamente la testificación y la misma historia, ¿no? Tener que revivir continuamente lo que les ha pasado. Y mi pregunta iba un poco por, ¿creéis que parte de la deshumanización que se sufre en todo esto, que ya de por sí es desgarrador, viene por esta necesidad de testificar continuamente y durante años incluso? ¿Y creéis que hay alguna solución que tengamos en nuestra mano? Gracias. No sé si se oye ahora. Sí. No, desde el ámbito de la justicia, lo que tú planteabas es un problema grave que hay. Y la humanización en la justicia tiene que llegar a estos temas. Por ejemplo, en este tipo de víctimas de agresiones sexuales es absolutamente inhumano muchas veces el trato que reciben las víctimas. En unas salas de juicio frías, que no tienen ningún tipo de calidad humana. O sea, eso es un tema que desde el punto de la abogacía al menos es muy crítico y se quiere trabajar. Porque es muy difícil en este escenario que una persona que ha sufrido un delito de este tipo, que encima luego tenga como que pagar una pena, porque es la realidad en cierto modo, en tener que revivir todas esas circunstancias en un entorno muy poco amable, muy poco humano. Sí que es verdad que a veces, por ejemplo, en tema de menores tienen mayor protección, pero es que yo siempre digo, el ser mayor de edad no quiere decir que no te tengan que respetar también como un ser humano, ¿no? Yo no sé si estáis de acuerdo desde el punto de vista de la policía, ¿no? Pero... Sí, absolutamente. Decirte gracias por la pregunta, me parece genial que hayas hecho. Y decirte que actualmente ya hay muchas comisarías que están formando a unos agentes y a unas agentes en base a una formación muy específica de atención a la víctima. ¿Para qué? Para que no se produzca una segunda victimización. Hay muchas mujeres, por ejemplo, por el caso que existe mucho, por desgracia, que sufren malos tratos, tienen la victimización en casa de lo que están viviendo, luego vienen a la comisaría y si no se les ofrece un servicio adecuado a lo que ella viene,
vuelve a sufrir la doble victimización. Esto se está trabajando, se están creando unidades muy específicas de atención a la víctima y nosotros en el proyecto lo aumentaremos porque creemos que es esencial para poder dar un buen servicio a personas que han sufrido un delito tan grave como estos que has dicho. Si me permites, daré una aportación. En concreto, por ejemplo, en Girona existe una unidad de atención a la víctima de violencia de género. Son 2 agentes de policía, 2 mujeres, que prácticamente están las 24 horas en atención a la víctima, pero no solo lo que es en comisaría, sino que realizan todo el seguimiento, es decir, los acompañan a juzgado, les dan ese soporte no solo legal, de tener ese conocimiento legal y esa seguridad, sino que les acompañan a nivel también más emocional. Una persona que desde que llega a comisaría pues tiene a esas policías que le ayudan en cómo encarar también todo el tema de las declaraciones, acompañarlas también en el juzgado. Yo creo que es ese plus que nosotros estábamos hablando que tiene que ver con condiciones humanas. Y aprovecho... Perdón. El jefe. Si se levanta el jefe, yo... Quiero contestarte como médico forense que soy, aparte de intendente jefe de policía. Quiero contestarte porque, aunque dejé la medicina forense en el año 92, yo me relaciono mucho con mis compañeros de la medicina forense y especialmente en el tema de lo que has comentado de violencia y violencia sexual. Pues, lógicamente, nosotros, los médicos forenses, que somos los encargados de peritar a esas mujeres o a esas personas, pues estamos muy sensibilizados en cuanto a cómo y de qué forma evitar esa doble victimización. Y, por otra parte, en las propias escuelas de protección ciudadana a la que yo pertenezco y en la que doy formación también, insistimos mucho en evitar, perdonar la voz, que es que la tengo, la alergia me lleva hasta arriba, intentamos mucho evitar que el policía sea siempre el mismo el que interviene y de la forma que tiene que intervenir. Y si es más, si el primer interviniente es un policía local y luego va a intervenir un policía nacional o un guardia civil por tema de competencia, evitamos que el policía local, que es el primer interviniente, no sea excesivamente exquisito en los detalles para que esa persona dé los detalles cuando los tenga que dar y dé la información que tenga que dar para llevar esas diligencias que tenemos que llevar luego al juzgado. Pero, por supuesto, estoy con Jorge también, que hemos estado hablando antes, en que tenemos que trabajar mucho. Yo estoy aquí porque estoy con el proyecto de H Policía por varios motivos. Uno de ellos porque represento a Unigepol, que es una asociación de jefes y mandos de policía local, que estoy en el Consejo Directivo Nacional y somos 1.200 jefes y mandos y representamos a las 65.000 policías locales que hay en toda España. Y estoy con ellos, con Proyecto H Policía, hemos estado trabajando esto, llevamos ya unos meses trabajándolo, porque queremos sensibilizar y, sobre todo, que el que no es buena persona, como dice Jorge o como dice el profesor, pues intentar que sea buena persona y podamos estar en esa fase de humanización que debemos de hacer. Y, por supuesto, nunca victimizar doblemente a esa persona que ha sufrido la agresión del tipo que sea. Gracias. No tenemos tiempo para más preguntas, se ha acabado. Yo creo que el año que viene tienen que volver y nos tienen que explicar H Policía, H Abogacía, H Universidad y nos tienen que explicar más cosas, más resultados, a ver cómo va esta bendita locura. Muchas gracias a todos.